Mi nombre es Diego Daniel Cuenca y estoy cursando la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Altamira. Para la actividad número 4 de la materia de electrónica de potencia, hablaré acerca del tema de las fuentes de alimentación conmutadas. ¿Qué es una fuente conmutada? Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica mediante transistores en conmutación, mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación. Las fuentes conmutadas utilizan los mismos, conmutándolos activamente a altas frecuencias, generalmente en el rango de 20 a 100 kHz, entre su estado de corte, o sea, abiertos, y saturación, en su estado cerrado. ¿Cuál es el propósito de las fuentes de alimentación conmutadas? Su propósito es ser una alternativa más ligera y eficiente que las fuentes convencionales. Gracias a la integración del PWM y más componentes, se logró crear un diseño más pequeño y económico, aunque es bastante más complejo. ¿Qué ventajas tiene este tipo de fuente de alimentación en comparación a las fuentes de alimentación lineal? Tiene una mayor eficiencia eléctrica de hasta un 90% en comparación de las lineales, que pueden tener hasta un 50% y el otro lo disipan o se va en pérdidas. Además de que otra ventaja es que genera menos ruido. Bueno, en sí el ruido que genera es de muy alta frecuencia, así que es imperceptible por los humanos. Son más baratas de fabricar, sus componentes son más económicos, aunque se requiere mayor cantidad para crear una fuente conmutada. Lo que más destaca de sus ventajas es su menor tamaño. En comparación de las fuentes lineales, esta requiere mucho menos espacio su transformador y todos sus componentes, que son muy pequeños. Lineales, esta requiere mucho menos espacio su transformador y todos sus componentes, que son muy pequeños. Como todo lo bueno, este tipo de fuente de alimentación también presenta desventajas, y su principal es su diseño complejo. Debido a la forma en la que funciona, requiere muchos más componentes, y por lo tanto es más caro repararlo, además de que es bastante complejo. ¿Cómo funcionan? Las fuentes de alimentación conmutadas están compuestas normalmente por 5 bloques: el rectificador, el conmutador, el transformador, otro rectificador y la salida. El rectificador. El primer rectificador que nos encontramos en el diagrama recibe la señal alterna de la entrada y la transforma en una señal continua. Esto lo hará por medio de un rectificador, ya sea de media onda o de onda completa. En el ejemplo se puede ver que es uno de media onda. El conmutador está compuesto por uno o varios transistores MOSFET. Estos transistores trabajarán en estado de corte o saturación, es decir, darán todo o nada. Trabajarán como un interruptor normal. El conmutador lo que hará será cerrar o abrir el circuito y dejar pasar o no la corriente que llega del rectificador a través del transformador. Esta operación de dejar pasar o no normalmente se realiza entre 20 kHz y 100 kHz, o lo que es lo mismo, entre 20.000 o 100.000 veces por segundo. El transformador. El transformador tendrá la misma función que en las fuentes de alimentación lineales. Su función es la de adaptar los niveles de tensión entre el primario y el secundario, y aislar galvánicamente las dos partes del circuito. La diferencia con la fuente de alimentación lineal es que en la fuente conmutada, el transformador va a trabajar con una señal cuadrada en lugar de senoidal, y lo va a hacer a frecuencias mucho mayores. Segundo rectificador. La función del segundo rectificador será la de transformar la señal cuadrada que sale del transformador en una señal totalmente continua y estable. La salida. En las fuentes de alimentación conmutadas podemos ver la salida como otra parte más de la fuente, ya que todas las fuentes de alimentación conmutadas trabajan en lazo cerrado o con retroalimentación. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que son fuentes que están constantemente viendo qué niveles entregan a su salida y en función de los requerimientos del sistema
trabajarán más o menos. Y es aquí cuando se introduce el concepto de duty cycle, o ciclo de trabajo. Aplicaciones. Entre las aplicaciones más comunes de este tipo de fuentes de alimentación se encuentran las fuentes de computadora, para alimentar equipos de cómputo o cargadores de laptop, variadores de motor, dispositivos que controlan la velocidad rotacional de motores de corriente alterna, por medio del control de la frecuencia de alimentación de estos, alimentadores de corriente continua a corriente alterna, o mejor conocidos como inversores, utilizados en televisiones, pantallas y monitores, entre otras aplicaciones. Alimentadores de corriente continua a corriente continua, como lo pueden ser cargadores de baterías o de teléfonos. De continua.